exponer el tema 4, que es absorción. Y bueno, soy Karen Lisbeth Herrera Arevalo, mi número de control es 222-30-39-5, soy de la carrera de Ingeniería Química y bueno, la materia es procesos de separación 3. Y bueno, vamos a iniciar primero con el índice y los temas que veremos o los que tocaremos a grandes rasgos serán pues la introducción, el objetivo, los fundamentos de absorción, variables que afectan la absorción, tipos de absorbentes, criterios de selección, diseño de una columna, regeneración del absorbente y por último la conclusión. Habrán subtemas que no mencioné en el índice, pero veremos más adelante. Bueno, primero tenemos de la introducción. Y bueno, primero que nada, pues tenemos que la absorción es uno de los procesos más importantes dentro de la ingeniería química, principalmente en el área de separación y purificación. A diferencia de otros métodos como la destilación o la extracción, eso también lo vimos en las unidades pasadas de esta misma materia. La absorción actúa diferente sobre la superficie de un sólido, lo que permite eliminar contaminantes o componentes no deseados, incluso cuando están presentes en cantidades pues muy pequeñas, ¿no? Eh, bueno, aquí hay una pequeña imagen en la cual hace notar la diferencia entre absorción y adsorción. Y bueno, en este caso, como podemos observar, la absorción ocurre en la superficie en este caso, de un material. Las moléculas del fluido, que pueden ser, pues en este caso, gaseosas o líquidas, se van acumulando, en las paredes, pues internas del absorbente. Esto se debe a que el absorbente tiene una cantidad enorme de poros. Más adelante veremos que son pues microporos o hay diferentes tamaños de poro, ¿no? Bueno, en este caso son microscópicos, mejor dicho, no son tan pequeños, son microscópicos. Y bueno, lo que hace que le dé un área superficial muy grande. Esta característica es clave para que el proceso sea eficiente. Y bueno, como siguiente pues diapositiva, tenemos que en este proceso pues se utilizan ampliamente en la industria. Por ejemplo, pues uno sería el tratamiento de aguas para remover compuestos orgánicos, metales pesados y colorantes. En la industria del gas para deshumidificación y purificación. En procesos industriales para recuperación de solventes, separación de mezclas y control ambiental. Bueno, el objetivo en este caso, bueno, antes de pasar al objetivo, también se me pasa, eh, también se ocupan para sistemas de aire acondicionado y refrigeración, para deshumificar. Y en la industria, pues también se le da un uso en la industria farmacéutica, alimentaria y ambiental. ¿Por qué sucede eso? Bueno, esto es porque la absorción es un proceso pues limpio, eficiente, económico y pues forma parte de los fundamentos que nosotros, o en este caso se da en clase porque pues nosotros como ingenieros químicos debemos pues dominar, ¿no? Ahora sí pasamos con los objetivos. Y bueno, pues el objetivo principal de la absorción es separar uno o más, o más componentes de una mezcla fluida. Como ya había mencionado, puede ser tanto gas como líquido, mediante su retención selectiva en la superficie de un sólido absorbente. Esto se realiza aprovechando fenómenos físicos o químicos que ocurren en la interfaz fluido-sólido, permitiendo remover, purificar, recuperar o concentrar sustancias específicas. Yo, pues bueno, 5 puntos que encontraba era pues la remoción de impurezas. ¿Qué es la remoción de impurezas? Bueno, a grandes rasgos, la remoción de impurezas es eliminar trazas o contaminantes de gases o líquidos. En este caso pueden ser CO2, colorantes, metales pesados.
Otro punto que investigaba era la purificación y acondicionamiento de corrientes. Esto pues quiere decir que nos ayuda o sirve para afinar una corriente antes de una reacción o etapa posterior. Otro punto que yo investigaba era recuperación de compuestos valiosos. ¿Qué quiere decir esto? Pues sirve para recuperar solventes, en este caso hidrocarburos, compuestos aromáticos, etcétera. También tenemos como otro punto el control ambiental. Y bueno, esto nos ayuda para pues reducir emisiones gaseosas, ¿no? O tratar, en su caso, aguas residuales. Y por último punto era la desorción o decoloración. Esto es muy común en industrias, pues más que nada, como habíamos mencionado antes, pues alimentarias y farmacéuticas. Pero pues básicamente, en pocas palabras, nos permite separar sustancias mediante su fijación a un sólido. Y bueno, digamos que los puntos que resaltan esto, ok, los puntos son pues pureza, selectividad, eficiencia energética y protección ambiental. Ahora pasaremos al siguiente punto, que es fundamentos de la absorción. Bueno, lo tenemos, estos dos puntos, tanto fisorción como quimisorción, los hemos visto en físico-química. Algunas cosas normalmente que recuerde se han visto en físico-química 2. Y bueno, para poder entender completamente la absorción, primero pues debemos definir más que nada de la absorción, que en este caso es un proceso igual en el cual las moléculas presentan un fluido, pues adhieren en la superficie de un sólido debido a las fuerzas físico-químicas. Aquí es donde entra la fisorción y quimisorción. A esas moléculas se les llaman absorbato y al sólido se le llama absorbente. Eso también se verá más adelante en las diapositivas. Bueno, tenemos que la fisorción es donde hay moléculas donde se unen débilmente mediante las fuerzas de Van der Waals. Eso también son temas que hemos visto. Este proceso ocurre o es un proceso muy rápido y es reversible y no requiere de mucha energía. Y del otro lado pues tenemos la quimisorción. Y bueno, ahí en la quimisorción es donde se forman enlaces de moléculas o químicos en la superficie. Bueno, esta sí es como un poco más selectiva y puede ser en este caso irreversible. La fisorción es reversible, la quimisorción sería irreversible en este caso y requiere más energía, pues son cosas son contrarias, ¿no? Y bueno, también, ok, creo que, ok, tenemos que la fisorción física de absorción. Bueno, en la absorción física hay interacciones débiles de Van der Waals, como ya he mencionado. Ahí suceden multicapas posibles, isotermas de tipo 2 y tipo 4. Y bueno, la energía de absorción baja de 20 kilojoules sobre mol. Es reversible y fácilmente es reversible. Sucede una desorción. También ese tema de desorción lo hemos visto en Físico-Química 2. Y también tenemos una selectividad baja. O sea, aquí es como una tabla comparativa más o menos de fisorción y quimisorción, de qué es lo que estamos hablando. Y bueno, la absorción química, que es quimisorción, tenemos formación de enlaces químicos, como ya he mencionado, una monocapa. Del otro lado tenemos multicapas. Y tenemos la energía de absorción mayor de 40 a 400 kilojoules sobre mol. Esa sí es muy selectiva, como hemos dicho, no es reversible. Normalmente destruye el sólido o se requiere generalmente regeneración severa. Bueno, ahora sí explico esta parte de la isoterma. Bueno, la isoterma se supone que la superficie del absorbente es homogénea y que el absorbato forma una monocapa. Esta isoterma se usa mucho porque permite estimar la capacidad máxima del absorbente. Y bueno, aquí hay ahí muestra una gráfica en comparación de
Langmuir y Freundlich. Y bueno, la isoterma de Freundlich describe las superficies heterogéneas y es útil cuando el absorbente tiene diferentes tipos de poro. En el caso, bueno, ahí también mencionó VET, que es un modelo. VET describe, en ese caso, el modelo de VET describe la absorción en, en múltiples capas y se utiliza para determinar el área superficial del material. También tenemos bueno, en ahí aparece la gráfica más que nada de los dos. Okay. Como otro punto tenemos isoterma de VET y ahí nos dice porque es de Emmet. Y bueno, la isoterma de VET describe absorción multicapas útiles para determinar el área superficial del absorbente. Y la primera fórmula que encontramos, esa es para la isoterma de VET. Para la isoterma de Tenkin es la segunda fórmula. Esta nos ayuda o considera efectos indirectos entre el absorbato y el absorbente. Bueno, ahora vamos con las variables que afectan la absorción. En este caso, lo que yo encontraba es que afectan 4 variables, que una es la temperatura, perdón, la 2 es tamaño y volumen del poro, el 3 es área superficial específica, el 4 es compatibilidad química. Bueno, esas variables nos ayudan a controlar y optimizar el proceso. Entonces, entonces la temperatura, bueno, la mayoría de los procesos de absorción física disminuyen cuando la temperatura en este caso aumenta porque la absorción es exotérmica. Para el área superficial tenemos que entre más área tenga el material, mayor cantidad de moléculas podrá retener. Ahora vamos con el tamaño del poro. Las moléculas, bueno, en este caso en el tamaño del poro, las moléculas deben poder entrar al material. En este caso, si tenemos si ocupamos un tamaño de poro erróneo, si en este caso las moléculas que entren, si tenemos un tamaño de poro muy pequeño y una molécula muy grande, hace que se tape y no puede entrar. Entonces, sí se debe determinar bien qué tamaño de poro vamos a ocupar y saber qué molécula se están ocupando, porque pues para que todo pueda fluir bien. Y tenemos la compatibilidad química. En este caso, pues si el absorbato y el absorbente tienen afinidad, la absorción es más eficiente. Bueno, tenemos los tipos de absorbentes. En este caso, en la industria existen diferentes tipos de absorbentes, cada uno con características específicas. Bueno, tenemos 4 igual, es carbón activado, zeolitas, alúmina activada y sílica gel. Quizás en el absorbente, bueno, perdón, el carbón activado es uno de los absorbentes más famosos porque he estado investigando y normalmente me estuvo saliendo mucho el carbón activado. Entonces tiene un área superficial extremadamente grande. Y bueno, en las zeolitas son materiales cristalinos con estructura muy uniforme. Se usan para separación de gases, especialmente especialmente en PCA. También tenemos la alúmina activada. Y bueno, la alúmina activada absorbe agua y compuestos polares. También tenemos por último tenemos la sílica gel, que en este caso es muy conocida comercialmente en los sobres antihumedad. Hay una que ya no añadí aquí, pero era resinas de intercambio iónico. Estas resinas de intercambio iónico funcionan por atracción electrostáticas y se usan para eliminar iones específicos.
Bueno, ahí hay una tabla en la cual nos habla de los absorbentes que tenemos: carbón activado, zeolita, sílica gel, alúmina activada. Y bueno, y tenemos los tipos que son de orgánicos, inorgánicos, bueno, inorgánicas. Tenemos las ventajas, que hay una alta superficie. El carbón activado tenemos una alta superficie de 500 a 1200 metros cúbicos sobre gramos. La otra es altamente selectiva. El sílica gel es muy buena para agua. La alúmina activada es estable hasta 400 grados centígrados. Tenemos desventajas. En las desventajas se incendia fácilmente al regenerar. La otra, pues en zeolitas, pues son caras. En sílica gel no sirve para orgánicos grandes. La alúmina activada selectiva limitadamente. Y bueno, los otros que son materiales pocos metal orgánicos son muy caras y poco estables. En aplicaciones, pues de este lado tenemos sus aplicaciones. En este caso sería para Betex. Hay un problema que voy a explicar más adelante que igual será para Betex o aguas residuales. Ahí tenemos que para zeolitas es la aplicación para PSA, que es lo que mencionaba. Para sílica gel, secado de gases. Para alumina activada, deshidratación. Para los otros de materiales, pues es captura de CO2. Bueno, ahora tenemos como otro punto, pues sería el rompimiento de curvas rompimiento y curvas de ruptura. En este caso, ¿por qué ocurre un rompimiento? Bueno, el absorbente se satura progresivamente, la zona de transferencia de masa se desplaza. Luego, un punto donde la concentración en la salida empieza a aumentar. Factores que afectan el momento del rompimiento, pues eso puede ser el caudal del gas, la temperatura, concentración inicial del absorbato, tamaño de la partícula del carbón, humedad relativa. Estos que menciona se tomarán en cuenta para resolver el problema que más adelante voy a explicar. Bueno, tenemos técnicas analíticas para medir la absorción y bueno, cromatografía de gases. También tenemos uno de los métodos más usados, que es medir Betex. Tenemos un espectroscopía y bueno, esto nos ayuda para verificar si el absorbente fue modificado. Tenemos el análisis de BET de área superficial, determina los metros cuadrados sobre gramos del carbón activado. Bueno, ahora sí tenemos criterio de selección. Para seleccionar correctamente el absorbente debemos considerar lo siguiente: un área superficial BET, ya que puede ir desde 300 hasta 1500 metros cuadrados sobre gramos. Bueno, el área superficial de BET nos ayuda a determinar cuánta cantidad puede absorber. La distribución de poros, en este caso, porque nos permite que la molécula entren o no. Ya sean microporos, mesoporos o macroporos. Estos temas igual ya lo vimos en Fisicoquímica 2. También tenemos la estabilidad química y térmica, dependiendo de las condiciones del proceso. Por ejemplo, en estabilidad térmica, si la columna se trabaja a temperatura elevada, y en química, pues depende de cada absorbente, si funciona, dependiendo del absorbente cuando funciona con ciertos compuestos. También tenemos costos y regenerabilidad. Esto es ya que algunos materiales son caros, pero se pueden reutilizar muchas veces. Bueno, como otro punto es el diseño de una columna de absorción. Y bueno, tenemos los datos del problema. Y nos dice que una planta de recuperación de solvente genera una corriente de gases contaminada con Betex, con Betex. Se quiere diseñar una columna de absorción
con carbón activado granular, GAC. Bueno, Betex tenemos que es benceno, tolueno, etilbenceno y gilenos. Los datos que tenemos es el caudal del gas, que es de 120 metros cúbicos sobre hora. La concentración inicial del Betex es de 450 ppmb. Eso es una relación del gas entre líquidos, parece. La concentración final deseada, que es de 10 ppmb. La temperatura de 25 grados centígrados y a una atmósfera de presión. La densidad aparente del carbón activado es de 480 kilogramos sobre metro cúbico. El diámetro de partículas es de 2.5 milímetros y la capacidad de absorción es una isoterma de Freundlich. Bueno, aquí voy a darle zoom tantito para que se pueda ver. Aquí igual en las imágenes tengo, bueno, estuve tomando capturas porque lo tuve que pasar a Word todo el procedimiento. Entonces tenemos igual los datos y bueno, lo primero que vamos a ocupar es una fórmula que es Q es igual a K por C elevado a 1 sobre N. Tenemos que K en este caso es de 5.5 miligramos sobre gramos por metros cúbicos sobre miligramos elevado a la 1 sobre N. Y tenemos que N tiene un valor de 2.1. El tiempo deseado antes de la ruptura es de 12 horas. Bueno, ahora vamos a hacer un cálculo de flujo molar y para eso convertimos los ppmb a fracción molar. Y tenemos que los 450 entre 10 nos da un total de 4.5 por 10 a la menos 4. Ok, voy a igual a darle zoom tantito a esto. Ahora tenemos, vamos a sacar los moles totales. Para sacar los moles totales, en este caso, es la presión del sistema, porque es P, que se representa con P, y en este caso Q, que es el caudal que ya nos había dado al inicio, que serían los 120. Y eso va a ir sobre R, que es una de las constantes de los gases que dependiendo de las unidades que nosotros estemos ocupando, es la que vamos a ocupar, que en este caso es la de 0.0821 por T, que pues nosotros tenemos una temperatura de 25 grados centígrados y si lo convertimos a Kelvin nos da un total de 298 Kelvin. Ahora, haciendo toda esa operación, nos dice que sería 4.93 mol sobre hora. Ahora vamos con el flujo molar de Betex. Y para eso pues sería la fracción molar que ya hemos calculado por, bueno, la fracción molar ya calculada, en este caso por la número de moles totales que ya se calculó. En este caso sería los 4.5 por 10 a la menos 4 por 4.93 y nos daría un total de 0.0022 mol sobre hora. Y bueno, la capacidad de absorción usando Freundlich, convertimos la concentración a miligramos sobre litros equivalentes del gas y la concentración en miligramos sobre litro para los 450 ppmb. Y tenemos una concentración de 1.9 miligramos sobre litro. Y bueno, para calcular la isoterma es la siguiente fórmula que se había visto al inicio. Y tenemos que K va a ser los 5.5 por DC, que nos dan el valor aquí, que es 1.9. Y eso nos da un total de 7.1 miligramos sobre litros. Ahora vamos por la masa necesaria del absorbente y masa total retenida antes de la ruptura. Ya igual anteriormente había dado una definición de qué es una ruptura o por qué sucede. Y en esto le voy a dar igual zoom. En esto quiere decir que es la masa es igual al número total al flujo molar de Betex por mw Betex por la temperatura, bueno, por la donde sucede la ruptura. Y bueno, para eso ocupamos el peso molecular de Betex. Y el peso molecular de Betex es igual a 92 gramos sobre mol. Ahora para calcular así la masa total, sería los 0.002 calculados por los 92 del peso molecular por 12. Y eso nos daría un total de 24.3 gramos de Betex
retenidos. Absorción requerida por masa. En este caso vamos a calcular la masa del carbón, que es lo que estaremos ocupando. Y esto nos quiere decir que es la masa absorción total que ya se calculó anteriormente sobre Q. En este caso, pues igual Q ya lo habíamos calculado. Entonces serían los 2430 miligramos sobre 7.1 miligramos sobre gramos. Eso nos daría un total de 342 gramos. O en ese caso, si lo ocupamos en kilogramos, pues se hace una conversión y nos daría que sería, la conversión nos daría un total de 0.342 kilogramos. Ahora bien, vamos con el diseño de una... ok, es lo mismo, perdón. Y bueno, seguimos con la explicación. El tamaño realista de la cámara absorbente. Y bueno, para eso ocupamos el volumen necesario. Y sería la masa del carbón por la densidad. Entonces sería los 0.342 entre 480. Ese dato igual ya nos lo daban. Esto nos da un total de 7.1 por 10 a la menos 3. En este caso es muy pequeño, así que bueno, ahí puse una nota, que en este caso es muy pequeño, así que para operación industrial se usa un factor de seguridad por 15. Entonces esto nos daría un total o un volumen real de 0.0106 metros cúbicos. Ahora vamos con la dimensiones de la columna. Elegimos un diámetro estándar en este caso que sería 0.20 metros. Y bueno, para esto vamos a calcular un área. Y para calcular el área sería área es igual a pi por diámetro al cuadrado y pues sobre 4. Y eso nos da un total de 0.0314 metros cuadrados. También tenemos la altura de la cama, que sería H es igual a volumen sobre el área. Pues el volumen en este caso ya calculado, que sería los 0.0106 entre los 0.0314 y nos daría un total de 0.338 metros. Y bueno, en este caso igual hicimos una gráfica y la curva de ruptura nos quedaría de esa manera. Ahora vamos con de regeneración del absorbente. Y bueno, para eso la regeneración del absorbente es fundamental para reutilizar el absorbente y reducir costos. Existen 4 métodos principales, que es regeneración térmica. En este caso se calienta el absorbente para eliminar el absorbato. Aquí pues bueno, consiste en calentar el material para evaporar los compuestos absorbidos. Es efectiva, pero puede dañar algunos absorbentes. También tenemos de regeneración química. Estas más que nada se usan en soluciones ácidas o básicas para lavar el absorbente. Y ahí tenemos, lo mismo, que se usan soluciones ácidas básicas o solventes orgánicos para remover el absorbato. Son muy útiles para resinas y absorbentes polares. Tenemos la regeneración por microondas. Esta opción es una opción, como ahí menciono, es una opción moderna que reduce energía y tiempo, pero requiere equipo especializado. También tenemos la oxidación húmeda. En este caso se usa para contaminantes orgánicos difíciles de eliminar. Convierte el absorbato en CO2 y agua. La elección del método depende del tipo de absorbente, la naturaleza del contaminante y la frecuencia de la operación. Bueno, ahora otro punto, igual seguiré haciendo la regeneración del absorbente. Y bueno, ahí tenemos que, voy a dar tanto zoom por si no se ve, y tenemos que la regeneración térmica es una corriente de aire caliente que va de 120 a 300 grados centígrados, usada en carbón activado industrial. Necesita control estricto para evitar incendios. O sea, como se manejan temperaturas muy altas, sí se necesita tener un control. Y bueno, otro punto es la regeneración por vacío. Se aplica vacío
y disminuye la presión y eso ocurre la desorción. Este tema también de desorción se vio en Físico-Química 2. Bueno, también tenemos o hay una eficiencia, hay una eficiencia hasta el 95% para solventes orgánicos. 3, que es regeneración de vapor. El vapor de agua desplaza las moléculas absorbidas. Se usa mucho en recuperación de solventes. Como punto 4 tenemos la regeneración de desplazamiento. Inyección de un gas no absorbible, en este caso nitrógeno o CO2. Es barato y prácticamente en columnas pequeñas, regeneración por microondas, nueva tecnología. Y bueno, cuando se calienta selectivamente el carbón, mejora la eficiencia de la energía. Bueno, otro punto son los fenómenos de transferencia en masa de absorción. Y bueno, y para eso tenemos, igual estos puntos ya los habíamos mencionado más o menos anteriormente, que es la cromatografía de gases. Este método se usa para medir BETEX, espectroscopía, que verifica si el absorbente fue modificado, el análisis de BET de área superficial, en ese caso determinada en metros cuadrados sobre gramos del carbón activado, controla la velocidad de carbones activados y tenemos la absorción en la superficie. Esto ocurre al llegar al sitio activo. Eh, Igual, o sea, yo sé que sigo recalcando estos puntos, pero, o sea, como apenas igual estoy llevando Físico-Química 2 y muchos igual ya llevaron Físico-Química 2, estos temas de desorción, absorción, sitios vacíos o sitios activos se me hacen muy, muy importantes porque es algo de los temas que ya, ya he estado viendo. Y bueno, este es el paso más rápido de la fisización. De hecho, para poder calcular toda esa velocidad, recuerda que en Fisicoquímica 2 se dividen en 7 pasos. Y habían 7 pasos, bueno, de esos 7 pasos, 3 eran los más importantes, que era absorción, desorción y reacción en la superficie. Y habían pasos que pasaban justamente pues, muy rápido, como lo menciona en este caso. Y bueno, si la difusión intraparticular es lenta, pues quiere decir que la zona de transferencia de masa es más larga y la columna se satura más rápido. Bueno, tenemos la distribución del poro del absorbente. Y bueno, tenemos tipos de poros, que es croporos de menor a 2 menor a 2, responsable de la mayor capacidad de absorción de BETEX. Tenemos mesoporos de 2 a 50 y facilitan el acceso a microporos. Tenemos macroporos que son mayores a 50 y están los canales principales para el flujo. La importancia, un carbón activado bueno para el Vectex debe tener de 70 a 80% de microporos. Microporos conectados por mesoporos de superficie específica alta a o mayor a 900 metros cuadrados sobre gramos. Técnica para realizar análisis de BET y BGH. Bueno, tenemos otro tema que se me hizo igual importante, que es la absorción en el lecho móvil o fluidizado. Bueno, el lecho móvil nos habla que el absorbente se mueve hacia abajo mientras el gas sube. Se usa en procesos de gran escala. Permite una regeneración continua. En el caso del lecho fluidizado, nos dice que el gas fluidizado fluidiza las partículas. Excelente transferencia de masa, no se usa para BETEX porque se puede perder partículas, pero es un tema muy técnico para explicar. Bueno, como conclusiones, para concluir, la absorción es un proceso esencial para separar y purificar fluidos en muchas industrias. La selección correcta del absorbente y el diseño adecuado de la columna son claves para obtener buenos resultados. Además, la generación de absorbente es fundamental para la sostenibilidad económica del proceso. La absorción
La absorción seguirá siendo uno de los procesos eh, más importantes en ingeniería química, especialmente en áreas con tratamiento de agua y control ambiental. Y bueno, en este caso pues sería pues todo. Con esto finalizo la presentación. No me llevé los 45 minutos, pero eso sería todo. Gracias.